Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Habitual. En este video vamos a resolver este ejercicio de equilibrio rotacional, en el cual tenemos esta figura que se encuentra en equilibrio, y lo que nos dan información es el peso de la figura número 1, que es de 1.4 newtons. Y también nos dicen que el peso de cada una de estas barras es de 0.5 newtons. Y con esta información, nos piden determinar el peso de las otras dos figuras, y también la tensión en la cuerda de la parte superior. Bien amigos, entonces para comenzar a resolver este ejercicio, primero debemos de darnos cuenta que tenemos un sistema formado por estas dos barras. Y lo que vamos a comenzar a hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las barras. Y después, vamos a separar nuestro sistema en dos, uno formado por la barra inferior y otro por la barra superior, para así poder aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Entonces, comenzando en la barra superior, tenemos en el lado izquierdo lo que es el peso de la figura número 3, y este lo vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Además lo denotamos con la letra W subíndice 3, y esta es una cantidad desconocida. Ahora a la mitad de la barra, tenemos el peso de esta, que vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo, y como nos indican aquí en el ejercicio, el peso de esta barra es de 0.5 newtons. Y después a 2/3 de L del extremo izquierdo, o a 1/6 de L del peso de la barra, tenemos la tensión de esta cuerda, la cual, como jala la barra, la vamos a representar con un vector dirigido hacia arriba. Además, la tensión de esta cuerda la vamos a representar con la letra T mayúscula subíndice 1. Ahora en el extremo derecho de la barra o a 1/3 de L de esta cuerda superior, tenemos la tensión de la otra cuerda, la cual jala a la barra hacia abajo, y por lo tanto, esta la vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Además la denotamos con la letra T mayúscula subíndice 2. Bueno amigos, ya que hemos dibujado todas las fuerzas que actúan sobre esta barra, lo que vamos a hacer ahora es dibujar las fuerzas que actúan sobre la otra barra. Y comenzando de izquierda a derecha, tenemos el peso de la figura 2, el cual lo vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Además lo denotamos con la letra W subíndice 2. Y esta es una cantidad desconocida. Y enseguida a la mitad de la barra tenemos el peso de esta, que también vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Y como nos indican también, el peso de esta barra es igual a 0.5 newtons. Ahora también aquí a la mitad de la barra, tenemos la tensión de esta cuerda, la cual jala a la barra, y por lo tanto, esta la vamos a representar con un vector dirigido hacia arriba, y debido a que esta cuerda es uniforme, ya que no nos indican lo contrario, podemos suponer que la tensión en la cuerda es la misma. Por lo tanto, esta también va a ser igual a T subíndice 2, como lo habíamos marcado anteriormente. Y por último en el extremo derecho de la barra tenemos el peso de la figura 1, el cual vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Además, como nos indica, el peso es igual a 1.4 newtons. Bien amigos, ya que hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre cada una de las barras, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Y para eso lo que vamos a hacer es aislar cada una de las barras, y a cada una de estas vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces comenzando con la barra inferior, primero vamos a elegir un eje de rotación, para así poder aplicar nuestra segunda condición de equilibrio. Bien, al igual como ya hemos hecho en los videos anteriores, como una recomendación, uno debe de elegir el eje de rotación como aquel punto donde sea aplicada alguna de las fuerzas desconocidas, ya que esto nos va a ayudar en la simplificación de los cálculos. Entonces, debido a esto, yo voy a elegir el eje de rotación en el punto de aplicación de la tensión de la cuerda. Bueno, ya que hemos elegido nuestro eje de rotación, ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, la cual nos dice que la suma de todos los momentos de fuerza con respecto a un eje en particular es igual a 0. En donde cada uno de estos momentos se determina multiplicando la distancia por la fuerza, siempre y cuando estas dos cantidades sean perpendiculares, como en nuestro caso, y R es la distancia medida desde el eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza. Además, el momento de fuerza va a ser una cantidad positiva, si la fuerza tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si la fuerza la tiende a hacer rotar en el otro sentido, entonces el momento de fuerza va a ser una cantidad negativa. Entonces al aplicar esta condición a nuestro ejercicio tenemos
el momento asociado al peso del objeto 2, más el momento asociado al peso del objeto 1. Y toda esta cantidad debe de ser igualada a 0. Y como una observación, no hemos escrito el momento asociado ni a la tensión de la cuerda ni al peso de la barra. Y esto se debe a que la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de cada una de estas fuerzas es 0. Y por lo tanto, el momento asociado a cada una de esas fuerzas es 0. Bueno, continuando tenemos el momento asociado al peso del objeto 2, el cual es igual a la distancia. Y en este caso, la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza es L sobre 2. Y multiplicado por este peso, que es W subíndice 2. Además, toda esta cantidad es una cantidad positiva, ya que este peso tiende a hacer rotar a la barra en el sentido contrario de las manecillas del reloj, menos el momento asociado al peso del objeto 1, que es igual a la distancia, y en este caso la distancia es L sobre 2, y multiplicado por esta fuerza, que es igual a 1.4 newtons, igual a 0. Ahora si observamos, cada uno de los términos de esta expresión tiene como un factor común lo que es L sobre 2, y por lo tanto este lo factorizamos, con lo cual tenemos L sobre 2, y dentro de este paréntesis escribimos el peso del objeto 2 menos 1.4 newtons, igual a 0. Y como esta multiplicación tiene que ser igual a 0, esto significa que el peso del objeto 2 menos 1.4 newtons tiene que ser igual a 0, ya que la longitud de la barra es diferente de 0. Y por último, al despejar de esta expresión el peso del objeto 2, obtenemos que este peso es igual a 1.4 newtons. Bien, ya que hemos obtenido el peso del objeto 2, ahora vamos a determinar la tensión en la cuerda. Y para eso vamos a aplicar nuestra primera condición de equilibrio, la cual nos dice que la suma de todas las componentes en X de las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema es igual a 0. Y también, la suma de todas las componentes en Y de las fuerzas igual a 0. Pero como todas las fuerzas que tenemos son verticales, solamente vamos a aplicar esta parte de la condición, ya que la otra se satisface automáticamente. Y tenemos menos el peso del objeto 2, que es igual a 1.4 newtons, menos el peso de la barra, que es igual a 0.5 newtons, más la tensión de la cuerda 2, que es una cantidad desconocida, y menos el peso del objeto 1, que también es igual a 1.4 newtons. Y todo esto igual a 0. Ahora, aquí si observamos hemos escrito lo que son cantidades positivas y negativas, y esto se debe a que estamos considerando que las fuerzas que apunten hacia arriba son positivas, y las que apunten hacia abajo negativas. Bueno, por último, realizando las operaciones y despejando la tensión de la cuerda 2, obtenemos que esta tensión es igual a 3.3 newtons. Bien amigos, ya que hemos aplicado nuestras condiciones de equilibrio a la barra inferior, ahora las vamos a aplicar a la siguiente, para así poder encontrar las demás cantidades que desconocemos. Entonces aislamos esta barra con todas las fuerzas que actúan sobre esta, y comenzamos eligiendo nuestro eje de rotación, para poder aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, este eje de rotación lo vamos a elegir como aquel punto donde sea aplicada alguna de las fuerzas desconocidas, ya que el momento asociado con cada una de las fuerzas que actúan en ese punto es 0, y por lo tanto esto nos va a simplificar los cálculos. Bien, y debido a esto yo voy a elegir el eje de rotación como el punto de aplicación de la tensión de la cuerda 1. Bueno, ya que hemos elegido el eje de rotación, ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Y tenemos el momento asociado al peso del objeto 3, más el momento asociado al peso de la barra, más el momento asociado a la tensión de la cuerda 2. Y todo esto debe de ser igualado a 0, pero el momento asociado al peso del objeto 3 es igual a la distancia, que en este caso es igual a 2/3 de L, y multiplicado por esta fuerza, que es igual al peso del objeto 3. Además, toda esta cantidad es una cantidad positiva, ya que esta fuerza tiende a hacer rotar a la barra en el sentido contrario de las manecillas del reloj, más el momento asociado al peso de la barra, que es igual a la distancia,
y en este caso la distancia es igual a 1/6 de L, y multiplicado por esta fuerza, que es de 0.5 newtons. Y esta cantidad es positiva, debido a que esta fuerza también tiende a hacer rotar a la barra en el sentido contrario de las manecillas del reloj, menos el momento asociado a la tensión de la cuerda 2, que es igual a la distancia, y en este caso la distancia es de 1/3 de L, y multiplicado por la fuerza, que es de 3.3 newtons. Y toda esta cantidad igual a 0. Ahora si observamos, cada uno de los coeficientes de los términos de esta expresión son fracciones. Entonces, para nosotros no trabajar con fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar toda nuestra expresión por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y como los denominadores son 3 y 6, el mínimo común múltiplo de estos es el número 6. Y al multiplicar por este número toda la ecuación tenemos 6 por 2 entre 3 es igual a 4. La longitud L y el peso del objeto 3. Más 6 por 1 6 y entre 6 igual a 1. Y multiplicado por 0.5 es igual a 0.5 newtons y multiplicado por la longitud L, menos 6 por 1 igual a 6 y entre 3 igual a 2, y luego al multiplicarlo por 3.3 es igual a 6.6 newton y por la longitud L, igual y en el lado derecho 6 por 0 igual a 0. Ahora si observamos, cada uno de estos términos tiene como factor común la longitud L, por lo cual, como en el lado derecho tenemos igualado a 0, este se cancela, y nos queda 4 veces el peso del objeto 3, y más 0.5 menos 6.6 newtons, es igual a menos 6.1 newtons, igual a 0. Finalmente, al despejar de esta última expresión el peso del objeto 3, obtenemos que este es igual a 1.5 newtons, redondeado a un decimal. Bien, ya que hemos obtenido el peso del objeto 3, ahora vamos a determinar la tensión de la cuerda 1, y para eso vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, la cual tenemos escrita en esta parte. Y si observamos, como todas nuestras fuerzas son verticales, solamente vamos a aplicar esta parte de la condición, ya que la otra se satisface automáticamente. Entonces tenemos menos el peso del objeto 3, que es igual a 1.5 newtons, menos el peso de la barra, que es igual a 0.5 newtons, más la tensión de la cuerda 1, que es una cantidad desconocida, y menos la tensión de la cuerda 2, que es igual a 3.3 newtons, y todo esto igual a 0. Y aquí si observamos, hemos escrito cantidades positivas y negativas, y esto se debe a que estamos considerando que las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas, y las que apuntan hacia abajo negativas. Por último, al realizar las operaciones y despejando la tensión de la cuerda 1, obtenemos que esta es igual a 5.3 newtons. Bien amigos, y con esto finalizamos el ejercicio, ya que ya hemos determinado lo que son los pesos de los objetos 2 y 3, y también la tensión en la cuerda superior. Gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.